Hola gente, hoy les traigo el resumen de A quien ama Gilbert Grape, dirigida por el sueco Lasse Hallström y escrita por Peter Hedges, basada en su novela homónima de 1991. Estrenada el 17 de diciembre de 1993, el film fue bien recibido y la interpretación de un joven Leonardo DiCaprio como un adolescente con discapacidad mental recibió elogios multitudinarios y su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Ese año, muy disputado, el premio se lo llevó Tommy Lee Jones por El Fugitivo. Sin más que decir, comencemos. En Endora, Iowa, Gilbert Grape y su hermano Arnie, con discapacidad mental, esperan a los turistas que pasan camino a la reunión anual de Airstreams Club. El remolque de una joven llamada Becky y su abuela queda varado. Describing Endora is like dancing to no music. Gilbert cuenta que Arnie superó las expectativas de vida y está por cumplir 18. Su hermana mayor, Amy, cuida de ellos, y Ellen, de 15, es la típica adolescente rebelde. Desde la muerte de su padre, 17 años atrás, su madre Bonnie pasa todo el tiempo en el sofá. Su obesidad mórbida no le deja ocuparse de Arnie, quien tiene el hábito de trepar. Lamson, la tienda donde trabaja, se ve amenazada con la apertura del supermercado Foodland. Deja un pedido en la casa de la señora Carver, con quien tiene una aventura. En ese instante, el señor Carver llega a casa y, a punto de intimar, Gilbert se percata de su presencia. Este sospecha de ellos y, tras darle una propina, le pide que vaya a su oficina. Al salir, no encuentra a Arnie, quien se ha subido en la torre de agua de la ciudad, y se niega rotundamente a bajar. Gilbert ensaya una estrategia y le canta, consiguiendo su propósito. Se disculpan con la policía, quienes están cansados de que haga siempre lo mismo. Durante el almuerzo, reprochan a Gilbert por no haber planeado alguna sorpresa por el cumpleaños de Arnie. Más tarde, unos niños se acercan a la casa para ver a Bonnie, de quien se burlan. Su mejor amigo Tucker lo critica por ayudarlos. Your mother. I know. Una tarde, Betty le recuerda que el jueves es su aniversario. Gilbert se fija en Becky, a quien ayuda con sus bolsas. En el trayecto, Arnie habla sobre sus bajas expectativas de vida y su cumpleaños al que no está invitada. Cuando llegan al remolque, Gilbert deja caer una de las bolsas y se disculpan, pero Becky les dice que no se preocupen. En la cena, mientras hablan de la fiesta, Gilbert le pide a Ellen comer con la boca cerrada, lo que la enfada. Oh, okay, Dad. Él dice que papá está muerto, lo que Arnie repite varias veces. Bonnie se levanta y exige que se calle. Gilbert se percata que el piso se mueve. Tucker les informa que las tablas están debilitadas y confirman que la sala es la zona más afectada. Al día siguiente, Tucker solicita la ayuda de Gilbert, quien le pide a Arnie reemplazarlo, pero el joven se rehúsa, exclamando que ahí está su padre. Enfurecido, Gilbert lo persigue. Luego, Tucker se disculpa pues no recordaba que su padre se ahorcó en el sótano. Tiempo después, Ellen, quien trabaja frente a Lamsons, intenta impedir violentamente que Arnie se suba a la torre de nuevo. Gilbert lo socorre y le recuerda que nadie debe tocarlo ni lastimarlo. En casa, Amy le exige a Arnie no salir. Frustrado, Gilbert se va de casa al remolque de Becky. Allí es sorprendido por el señor Carver, quien le recuerda que espera su llamada. Becky lo invita a merendar con su abuela, quien tiene una obsesión con la belleza, lo que incomoda a Becky. Van a comer helados donde Ellen y encuentran a Betty. Más tarde, contemplan el cielo. Gilbert se apresura a regresar a casa y promete volver. Ya en casa, baña a Arnie, a quien deja solo pues ya es todo un hombre, y regresa con Becky. Ella le pide que le muestre su casa. En el camino, ella le cuenta que sus padres están divorciados y suele ir de un lugar a otro. En cambio, la familia de Gilbert no puede mudarse pues su madre está atada a la casa. Tras pasar el día juntos, finalmente se despiden. Por la mañana, Gilbert se percata que Arnie se quedó toda la noche en la tina temblando en el agua ahora fría.
Su culpa se ve agravada por la ira de su madre y la posterior aquafobia de Arnie. Luego deja un pedido a Betty, quien lo llamó por su aniversario. Le pide marcar un número que resulta ser el de su esposo, quien lo insta a ir a su oficina. Gilbert se enfada con Betty, quien le advierte que todo acabará si sale por esa puerta. En la oficina, el señor Carver revela que descubrió que no está asegurado, planteando qué pasaría con su familia si sufriera un accidente. En ese instante, una desesperada Betty lo llama y él le pide llevarlo a casa. Allí le encuentran llorando por sus galletas quemadas. El señor Carver trata de calmarla y sufre un colapso nervioso pues su familia no lo aprecia. Betty confiesa a Gilbert que lo escogió pues sabía que no la abandonaría. En la noche, mientras ven películas, Ellen informa de la muerte del señor Carver. Se dirigen a su casa y Tucker revela que el señor se ahogó en la piscina tras sufrir un infarto. Al día siguiente, Arnie se acerca a Becky, a quien llevan a casa para entregarle a su abuela la pieza restante para el automóvil, pero no logra arrancar. Arnie juega con Becky, quien lo insta a nadar con ella, pero se opone, por lo que animan a Gilbert a adentrarse al lago. Mientras están distraídos durante una de sus charlas, pierden de vista a Arnie, quien regresa a la torre de agua. Logran bajarlo, pero Gilbert llega muy tarde y Arnie es arrestado. Debido a que se rehúsan a soltarlo, Bonnie, quien no ha salido de casa en casi una década, decide ir ella misma a hablar con ellos. Exige que lo dejen libre. Cuando salen de la estación, se convierte en el hazmerreír y atracción de la ciudad. Visita a Becky, quien insiste en conocer a su madre, cuyo accionar le pareció valiente. Ella lo acaricia y se besan. Poco después, asisten al funeral del señor Carver. En el trabajo, Betty revela que se irá a San Luis e inquiere sobre sus planes a futuro. Le dice que siempre piensa en su familia y no en él, y confiesa que si sus hijos aparecieran a él, sería estupendo. Antes de irse, le da un beso y se lo deja a Becky, quien pregunta si le extrañará. Llegan deprisa a remolque, donde la abuela de Becky logra arrancar el carro, pero se descompone rápidamente. Días después, en la apertura de un fast food donde trabaja Tucker, Becky informa que la caravana ya está lista, lo que desanima a Gilbert. Después, Becky le dice que Arnie la invitó a su fiesta y pregunta si quiere que vaya. Gilbert contesta vagamente y dice que debe irse. En casa, intenta que Arnie se bañe, pero este huye y hace que su torta se desperdicie. Por lo que va a Foodland encontrándose con el señor Lamson. Al llegar a casa, le prohíbe a Arnie abrir la caja, pero después descubre que Arnie se la comió. Gilbert lo persigue y bruscamente lo lleva al baño y lo moja. Arnie intenta zafarse, pero Gilbert reacciona violentamente, golpeándolo repetidas veces. Horrorizado consigo mismo, huye en su camioneta y sale de Endora. Arnie también se va con Becky, quien lo cuida esa noche. Gilbert llega donde Becky y mira cómo incentiva a Arnie a superar su miedo, logrando que se meta con ella al agua. Después, a punto de acercarse, ve llegar a sus hermanas y llevárselo. Becky se percata que él está escondido. Le cuenta que golpeó a Arnie y dice que nadie debería maltratarlo. Intenta irse, pero se quiebra. Charlan sobre el padre de Gilbert, quien estuvo deprimido muchos años y parecía estar muerto en vida. Becky se echa junto a él y se besan hasta quedarse dormidos. Al día siguiente, en el cumpleaños 18 de Arnie, Gilbert decide regresar. Le pregunta a Amy dónde está Arnie, quien se esconde y se trepa a un árbol como suele hacer siempre. Ambos le siguen el juego hasta que este sorprende a Gilbert, quien se da cuenta que Arnie no está resentido y lo abraza. Ambos caen y juegan hasta que Arnie lo cachetea. Gilbert va adentro para disculparse con su madre, quien dice que no hubiese soportado otra pérdida y agradece que haya regresado. Además confiesa ser consciente de que es una carga y que él se avergüenza de ella.
Mientras Tucker le advierte a Gilbert que los cimientos están debilitados, aparece la caravana de Becky, a quien desea presentar a su madre. Tras prometerle no hacerle más daño, Bonnie acepta conocerla. Luego, Gilbert y Becky se despiden. Say thank you. Arnie corre tras el remolque como suele hacer cada año. En casa, encuentran a Bonnie subiendo las escaleras hasta su dormitorio por primera vez desde el deceso. Ella nombra a Gilbert su caballero resplandeciente y dejan que descanse. Más tarde, Arnie intenta despertarla, pero no responde. Creyendo que está bromeando, insiste repetidas veces, sin obtener respuesta. Sale corriendo y llorando, lo que alarma a Amy. Los cuatro se quedan en silencio a los pies de Bonnie. La policía dice que necesitará más hombres y Gilbert señala que sería mejor una grúa, pero Ellen asegura que habrá público. Gilbert se descarga en el sótano y afirma que no permitirá que se rían de ella nunca más. Con ayuda de Arnie, sacan todas sus pertenencias y muebles. Se despiden de la casa y proceden a prenderle fuego, quemando los restos de su madre que se halla dentro. Un año después, Amy administra una panadería mientras que Ellen espera cambiar de escuela. Gilbert espera al lado de la carretera con Arnie, que ahora cumple 19 años, esperando que las caravanas vuelvan a aparecer. Como parte del convoy, Becky llega con su abuela y los recoge a ambos. Espero hayan disfrutado el video, y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.